Abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, es experto en Derecho Administrativo, doctor en la Universidad Autónoma de Madrid. El año recién pasado fue reconocido por sus pares en el ranking Best Lawyers como el mejor en su especialidad. También tiene estudios, libros y especialización en Derecho Ambiental, y hace 6 meses el Senado lo corroboró por unanimidad como el nuevo Contralor General de la República. Es el abogado Jorge Bermúdez, porteño de nacimiento, de corazón y también de domicilio, y es el protagonista de esta edición de CNN Íntimo. Muchísimas gracias, Contralor, por recibirnos a nosotros, a todo el equipo aquí de CNN Íntimo. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí en la Contraloría, en su sede central en Santiago. Para conocerla y conocerlo. Contralor, bueno, entiendo que después de la entrevista que dio este fin de semana a un medio escrito, esta es la única entrevista para la televisión que va a dar. ¿Le acomoda este perfil bajo? Yo creo que responde a la personalidad que uno pueda tener. Yo estoy concentrado en hacer mi trabajo, en tratar de hacerlo lo mejor posible, en conocer la institución que estoy dirigiendo, y por lo tanto, durante este periodo de 6 meses, creo que no tenía nada que decir, nada muy importante que decir, porque primero que todo tenía que yo compenetrarme de la labor, de tomar algunas decisiones, que es lo que he estado haciendo, de poder darle una impronta a esta etapa en la gestión, y por lo tanto no era pertinente, creo yo. Tampoco soy una figura mediática que debía estar siempre dando a conocer sus actuaciones. Entonces creo que en este momento ya era un tiempo suficiente como para poder dar a conocer cuáles son los proyectos, en qué está la Contraloría, cuáles son los énfasis que queremos hacer. Por eso esta entrevista también. Exactamente, pero ¿quiere mantener este perfil bajo o también le gustaría ser una figura influyente a nivel, digamos, de opinión pública? Lo que pasa es que yo no quiero aparecer como alguien que quiere ganar cámara o presencia en los medios. Yo simplemente quiero hacer mi trabajo y quiero que la Contraloría sea la que vaya posicionándose y sea la institución que le corresponde ser a partir de la ley orgánica y la Constitución. Exactamente. Además, bueno, ya han pasado 6 meses, usted fue nombrado por el Senado el 18 de diciembre del 2015, ya estamos justo en los 6 meses. ¿Cómo han sido, Contralor, estos meses, considerando además el escenario de Chile es distinto, que el escenario de Chile cambió, que la ciudadanía está exigiendo que la Contraloría cumpla cabalmente para lo que fue diseñada, en que ya cada vez las personas, la ciudadanía acepta menos las trampas, quiere más transparencia, y en eso la Contraloría, en términos de lo que es la administración del Estado, la administración pública, tiene un rol clave. ¿Cómo asume ese desafío con esa presión ciudadana también? En primer lugar, yo creo que la Contraloría tiene que mantenerse como un órgano independiente para poder hacer bien su trabajo. Eso es lo fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque la Contraloría no puede transformarse, y eso sería lo peor que le podría pasar, en una especie de brazo armado de un grupo político o de un sector de la ciudadanía. La Contraloría tiene un foco y es doble. En primer lugar, resguardar el patrimonio público, es decir, evitar que los recursos públicos se gasten mal. Y en segundo lugar, resguardar que la legalidad se cumpla. Sé que suena un poco técnico, pero en realidad el principal rol de la Contraloría es ese. Ahora, ¿qué significa eso? Que si bien es cierto, pueden darse a conocer muchas situaciones que afectan a ciudadanos puntuales, la Contraloría tiene un rol que cumplir respecto de dónde están los grandes recursos públicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el fondo nosotros tenemos una planificación. Esa planificación es una planificación técnica que prioriza nuestras actuaciones, es decir, nosotros tenemos que ir donde hay grandes compras, por ejemplo, donde se invierten grandes cantidades de dinero, y por lo tanto ese es el primer rol que tenemos que cumplir. Luego, evidentemente, también tenemos un rol respecto de la ciudadanía y atender los reclamos puntuales de la ciudadanía. Ahora, en su última cuenta pública, su antecesor Ramiro Mendoza dijo que la corrupción había llegado a Chile, pero que Chile tenía las fortalezas institucionales para prevenir el crecimiento de este flagelo, dijo, y su control. ¿Comparte usted ese diagnóstico? Bueno, yo lo he dicho siempre, incluso antes de que fuera Contralor. La corrupción en realidad es como una especie de germen, creo que es la mejor forma de graficarlo. Es un germen que siempre está presente en cualquier lugar y en cualquier institución donde se puede ejercer un poco de poder. En una junta de vecinos, en una administración pública, en una asociación de fútbol, etc. Por lo tanto, si uno
no controla ese germen, se puede transformar en una enfermedad crónica que está desatada. Pero si uno lo controla, si tiene mecanismos preventivos, si tiene mecanismos disuasivos y luego represivos cuando se producen estos hechos, obviamente que puede mantener la raya. Yo quiero creer, y esa es porque es muy difícil además de medir la corrupción, porque normalmente se produce en un ambiente oscuro, ¿no? Donde uno no la puede conocer. Pero yo quiero creer que en Chile hay un nivel tolerable todavía de corrupción distinto al de otros países en que la corrupción uno ve que es algo, una especie de cáncer que está desatado en un Estado. ¿Pero usted cree que todavía está en etapa de germen, que no se ha desarrollado la enfermedad, por ejemplo, en algunas instituciones? Porque hemos visto en el último tiempo, y ya vamos a hablar más en detalle, de instituciones donde estamos viendo que hay investigaciones tanto de la Fiscalía, como entiendo que ya la Contraloría también está iniciando sus propias auditorías, en que, claro, la corrupción parece que era más que un germen. Yo quiero ser más optimista en el sentido de que en la medida que ese tipo de hechos se sigan persiguiendo, que sigan habiendo sanciones tanto administrativas como penales frente a ese tipo de irregularidades o de ilícitos, vamos a estar por el buen camino. Cuando eso ya no nos deje de llamar la atención, creo que vamos a estar como Estado y como país vamos a estar muy mal. Ahora, ¿cambió la vara para medir la transparencia y lo que antes nos parecía inocuo hoy no lo es? Totalmente, totalmente. Yo creo que hay un cambio en el concepto de probidad, de transparencia y por otro lado de corrupción, tanto desde el punto de vista temporal como desde el punto de vista espacial, podríamos decir. ¿Qué quiero decir con eso? Circunstancias o actitudes o conductas que en otros países son intolerables, en Chile todavía nos parecen permisibles, y al revés, cosas que hace algún tiempo eran tolerables o eran simplemente prácticas, hoy día nos parecen inadmisibles como sociedad. Entonces todavía nos queda mucho por avanzar. Yo acabo de dar un ejemplo que es un ejemplo personal, no sé si corresponde que lo dé aquí, pero cuando yo estudié en Alemania y cuando estuve por primera vez allí, me entrevisté con el profesor que me recibía. Y el profesor me preguntó qué hacía. Y yo un poco, para entrar como en confianza, le dije, mire, yo soy funcionario público, porque es verdad, en esa época trabajaba en el Consejo de Defensa del Estado, además hago clase en la universidad de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental, y además si tengo un poco de tiempo llevo algunos casos. Y él me dijo, muy bien, eso aquí en este país se llama corrupción. Porque resulta que en Alemania el profesor solo es profesor, en segundo lugar el funcionario solo es funcionario y el abogado solo es abogado. Nosotros aquí estamos todavía muy acostumbrados a que en una malentendida libertad de trabajo uno puede hacer varias cosas a la vez. Pero en realidad no es así. Si uno va a un estudio grande o en realidad a cualquier estudio jurídico que contrata a un abogado, ese abogado solo puede trabajar para ese estudio. ¿Por qué el Estado no puede exigir lo mismo respecto de sus propios profesionales? Porque el Estado tal vez es el peor empleador que tiene Chile, ¿no? Yo también discrepo un poco de eso, porque yo creo que en primer lugar, en términos de remuneraciones, estoy convencido que están bien pagados los funcionarios. Yo creo que cualquier persona que hoy día esté en el mundo privado y compara su renta con la de los profesionales en el sector público, con los profesionales de la Contraloría, se va a dar cuenta que tiene una remuneración bastante competitiva. Pero, por ejemplo, los funcionarios de la salud es distinto. Estaba pensando eso de que un médico a lo mejor puede trabajar en el sector público y también en una clínica, y eso podría llamarse corrupción, porque claramente que en el sector público el sueldo nunca le va a dar. Depende de cuáles sean las expectativas que uno tenga. Claro. Para comprarse un yate nunca le va a dar. A un funcionario público nunca le va a dar para comprarse un yate, por supuesto. Pero sí le va a dar para hacer lo que los profesionales deben aspirar a hacer, que es tener su casa, pagar el colegio, ir de vacaciones una vez al año. A un funcionario público nunca le va a dar para ese tipo de cosas. Sin embargo, hemos conocido y está en una etapa investigativa, por lo tanto todavía, claro, no podemos hacer afirmaciones categóricas del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba, que se le ha hecho una lista, un listado de propiedades que va mucho más allá de lo que él podría haber comprado con un sueldo de comandante en jefe, pero antes de oficial del Ejército. Y eso también es parte de una investigación. Hay otros dineros que también se están investigando por parte del Ejército, fruto de lo que es la ley reservada del cobre, y que eso podría tener relación. ¿Usted ve ahí algún germen de corrupción de la que estábamos hablando? No quiero parecer imprudente con mi respuesta porque evidentemente esto todavía se está investigando, pero yo podría esto verlo desde una perspectiva un poquito más general. Yo creo que en el sector de la administración militar todavía tenemos un trecho por recorrer, es decir, hay recovecos por donde se pueden filtrar este tipo de irregularidades. ¿Qué quiero decir? En el fondo hay
gastos reservados, por ejemplo, respecto de los cuales el control es muy básico o nulo. Y por lo tanto, a lo mejor por ahí se ha producido podríamos decir, esta irregularidad. Pero la Contraloría tiene la facultad para entrar dentro de los gastos reservados. Claro, es que, ¿sabe? Eso es una cosa que es muy perniciosa que ocurre con la Contraloría. ¿En qué sentido? Que hay muchas leyes, hay varias leyes, yo podría enumerar 3 o 4, donde la Contraloría es nombrada, donde se supone que la Contraloría debería ejercer un control, pero en realidad lo que hizo la ley fue simplemente decirle, mire, usted va a ser una especie de depositario de documentos que no tienen ningún valor. Y eso ocurre con los gastos reservados. ¿Por qué? Los gastos reservados son un monto de dinero que se entrega a algunas instituciones, la Presidencia, las Fuerzas Armadas, Carabineros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior. Esas son las instituciones. ¿Cómo rinden ellos los gastos reservados? Con un certificado que se llama Certificado de Buena Inversión. ¿Y qué dice el certificado? Lo firma el ministro de Fe de la institución y dice, certifico que estos gastos se gastaron, estos recursos se gastaron bien. Y punto. Pero no hay cuenta de nada, de qué fue lo que se hizo, no hay facturas, no hay boletas, no hay nada. Y ahora, ¿usted qué facultad podría tener entonces para auditar el ejército? Porque usted se reunió con el ejército, con la comandancia jefe, para anunciar que se iba a iniciar una auditoría en materia de gastos reservados por la ley del cobre. ¿Qué es lo que pueden hacer? Claro, lo que pasa es que hay que distinguir entre los gastos reservados, que son los que acabo de mencionar, sí, que vienen por la ley de presupuestos, de los fondos reservados que están en la ley del cobre, que es una ley reservada y una ley secreta. Nosotros respecto de esos fondos tenemos plenas facultades. La única diferencia es que como se trata de gastos en defensa, normalmente en sistemas de armas, nosotros debemos guardar la reserva respecto de ese aspecto del gasto. Pero la Contraloría, y eso tiene que quedar súper claro, tiene plenos poderes respecto de esos fondos. Ahora, de acuerdo a las investigaciones que se están desarrollando, investigaciones de la Fiscalía, investigaciones también periodísticas, hay un nivel entre comillas, todavía no lo podemos afirmar, pero de cantidad de dinero que habría salido de sus cursos normales, por llamarlo bien eufemísticamente, que podrían constituirse en una gran malversación de fondos. Usted en la entrevista que dio el pasado fin de semana dijo que la Contraloría tenía herramientas que todavía no utilizaba o que no había utilizado hace mucho tiempo, como es la facultad de querellarse. ¿Usted se podría querellar contra el ejército por una eventual malversación de fondos públicos a este nivel? Ya. Son dos cosas que tengo que responder. Primero, respecto de la facultad. Efectivamente, en nuestra ley orgánica existe la facultad de ejercer acciones civiles y criminales cuando está envuelto alguna malversación del patrimonio público. Por lo tanto, la facultad la tenemos. Históricamente no se ha ejercido porque normalmente quien ejerce esa facultad es el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público. Pero la facultad está y por lo tanto, en casos graves nosotros podríamos determinar hacerlo. Hay que ser eficiente, evidentemente, porque hay otras instituciones que también lo hacen, pero nosotros podríamos hacerlo. Eso en primer lugar, para que quede bien claro. ¿Y usted estaría dispuesto a hacerlo en el Por supuesto ejército? Que sí, de todas maneras, pero no contra el ejército en cuanto a institución, porque aquí las responsabilidades penales son individuales, no respecto de la institución. La institución es una institución del Estado, es muy relevante, por supuesto, es una institución respetada, pero evidentemente cuando hay funcionarios que se alejan de la línea de la probidad, nosotros tenemos que ejercer las facultades que nos corresponden. Y en ese sentido, ¿no ha recibido presiones después de hacer este anuncio que también podría querellarse la Contraloría? Porque durante el año pasado y a raíz de los casos de corrupción que hemos ido conociendo, también se conoció de algunas presiones que habían sufrido servicios públicos como el Servicio de Impuestos Internos para no precisamente realizar o interponer querellas en ciertos asuntos. ¿Usted en este tiempo ha recibido llamados telefónicos, visitas, algún tipo de presión o un consejo? Sí, sí, esa es una muy buena pregunta porque y la verdad que me sorprende porque varias veces me han preguntado lo mismo, no solo en el ámbito público, sino que también mis familiares o amigos me preguntan si recibo muchos llamados o muchas presiones o muchas solicitudes. Y de verdad y sinceramente le digo que no. Nuestra agenda como gabinete de la Contraloría es una agenda pública donde está puesto con quién me reuní y respecto de qué tema. Y nunca nadie me ha llamado para pedirme algo como lo que me está planteando. Yo creo que en ese sentido, que yo venga sobre todo de una provincia, que venga de la academia y que tal vez no haya sido el primer candidato que estaba para este cargo, me refuerza esa independencia y creo que la unanimidad que tuve en el Senado también me da un poco, yo diría,
espaldas para poder actuar de la manera autónoma, que es lo que exige la Constitución. Ahora, usted lo mencionó, no fue la primera opción. ¿Qué lo hizo a usted, que viene de la academia, que vive, que es porteño, que vive en el Cerro Esperanza, aceptar esta proposición de este cargo? Después, sobre todo, de esta experiencia que había vivido Enrique Rajewicz, de que había sido tan públicamente cuestionado. Usted también había hecho asesorías más transversales y más técnicas, pero también se le podría haber, cuestionado lo mismo, y se expuso. Lo que pasa es que si uno se dedica al derecho público, que es en mi caso y es el caso de Enrique Rajewicz, uno necesariamente o trabaja desde el mundo privado respecto al sector público o trabaja en el sector público colaborando, sea como funcionario o como asesor. En mi caso, la asesoría siempre fue en un nivel técnico. ¿Qué quiero decir con eso? Un segundo nivel, o sea, nunca fue un nivel de gabinete, salvo en el caso, en mi paso por el Ministerio de Defensa. Claro, para que a la gente le quede claro, él fue asesor del Ministerio de Defensa durante la administración de Sebastián Piñera y también ha sido asesor del Ministerio del Medio Ambiente durante esta administración y ha tenido otras asesorías también durante otros gobiernos, pero siempre en materias técnicas. Sí. Yo las definiría así. A mí nunca me han preguntado nada político porque no tengo ese perfil. Y de hecho, en mi paso por Defensa, el ministro nunca me preguntó nada político. Nunca me dijo de qué sector es usted, sino que simplemente me preguntó, ¿esto se puede hacer o no desde el punto de vista de la legalidad? Y siempre ha sido así mi asesoría. Y creo que eso me ha permitido tener este perfil un poco más independiente y transversal, que es algo que yo valoro. ¿Y cuál es el desafío que representaba para usted la Contraloría? Yo creo que, como le decía, cualquiera que se dedique al derecho público, podríamos decir que es una especie de culminación de la carrera, porque evidentemente si hay una institución donde se aplica el derecho administrativo, pero también donde se crea el derecho administrativo chileno, es la Contraloría General de la República. Y bueno, y usted quiere darle un sello propio, que es de lo que queremos seguir hablando, de darle una transparencia, de hablar en un lenguaje que la gente entienda. Y bueno, veíamos también que esta transparencia ya viene desde la administración anterior, pero hoy día, usted lo decía, de acuerdo a la ley del lobby, todo el mundo puede saber con quién se reunió el Contralor. Nosotros hoy día visitamos la página y estaban todas las citas, así que nos tenemos que apurar en la entrevista, pero es absolutamente transparente. Ahora, ¿le parece suficiente la ley del lobby? Yo creo que siempre van a haber espacios para ir mejorando y avanzando. Yo creo que hasta hace un tiempo no existía ley del lobby y nos parecía que era suficiente. Hace más de 10 años se impulsó esta ley de probidad y al poco andar nos pareció que no era suficiente. Probablemente en un tiempo más nos va a parecer insuficiente lo que hay hoy día en la ley del lobby. Entonces, esto es una cosa que siempre está en continuo proceso de modificación y de actualización. Y eso es lo que tenemos que hacer también con las facultades de la Contraloría. Perfecto. Contralor, yo le voy a pedir si me puede mostrar un poco más lo que es la Contraloría, claro. Cómo se ha modernizado ya desde hace un tiempo, pero cada vez va avanzando más en ese sentido. Y de esta sala, que es la sala del Consejo, a ver si me puede mostrar algo más. Bien, muy bien. Entonces hacemos una pausa aquí en CNN Íntimo y al regreso seguimos conversando con el Contralor General de la República, ya desde otro lugar, desde esta Contraloría General aquí en la sede de Santiago. Esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos junto al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y estamos en esta sala que es bastante distinta a la sala de donde veníamos. Queríamos conocer un poco más también la Contraloría y esta sala tiene usos bastante particulares, en la sala de procesos, Contralor. Exacto. Aquí están los sistemas informáticos de la Contraloría, no solo los que usa la Contraloría, sino también los servicios que la Contraloría hoy día le está entregando
gratuitamente al resto de la administración del Estado. Y esta sala grafica una función que tiene que cumplir la Contraloría dentro de poco, que es el análisis, la revisión, la fiscalización de las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos. Porque hasta ahora los funcionarios públicos realizan sus declaraciones de intereses y de patrimonio, sin embargo la Contraloría llegaba hasta ahí, hasta archivar la hoja, ¿no es cierto? Claro. Es que en realidad era un poco ingrato en realidad la función que tenía ahí la Contraloría, porque daba la percepción de que no estaba haciendo nada con esas declaraciones, pero en realidad la ley, la única facultad que le daba a la Contraloría era de recibir esa declaración y velar porque estuviera allí si es que alguien la quería ver, pero no podía hacer nada. Ahora, ¿a través de esto? Lo que tiene que hacer la Contraloría es, a través del cruce de bases de datos, es decir, utilizando la información y usando estos sistemas que están aquí reflejados, es poder hacer esos cruces y ver si esa información es completa y sobre todo si es veraz. Claro, eso toma una parte de lo que es esta nueva legislación de transparencia que ha hecho este gobierno de la presidenta Bachelet, pero a la Contraloría va a tener atribuciones también ahora que a través de la ley de partidos políticos se da recursos públicos a los partidos para fiscalizar también ese dinero. Sí, es una pregunta que nos han hecho varias veces, pero en realidad ahí el rol es de otro organismo que es el Servicio Electoral, el CERVEL. La Contraloría no tiene esa facultad. Las facultades de la Contraloría dicen relación sobre todo con los servicios públicos que usan recursos públicos. ¿Y qué pasa cuando esos recursos públicos son entregados a un privado para la ejecución de una tarea? Por ejemplo, estoy pensando en el Sename, que realiza sus tareas y que muchas veces contrata a un servicio privado para cumplir la función de, por ejemplo, no sé, estimulación de niños. Yo creo que ahí hay que hacer una pequeña distinción. ¿En qué sentido? Y es cuando se ejerce en una función pública y hay recursos públicos. Si se dan esos dos elementos, la Contraloría debe, y yo tengo la impresión de que es así, debe intervenir porque su ley se lo faculta. Lo que pasa es que hasta ahora la Contraloría se ha centrado sobre todo en la administración y en los servicios públicos, pero en realidad hay muchos órganos que ejercen una función pública y que tienen una forma, vamos a decir, privada. Eso no debería ser una inhibición para la Contraloría para ejercer sus facultades. Ocurre, por ejemplo, en el mundo de las universidades, que yo conozco más o menos bien. En el Consejo de Rectores de las universidades chilenas conviven dos tipos de universidades, las que son del Estado, respecto de las cuales la Contraloría tiene todas sus facultades, y las que son privadas, pero que están dentro del Consejo de Rectores. En realidad no hay ninguna distinción entre lo que hacen una y otra. Por lo tanto, yo le pedí a la División Jurídica que buscara las normas que nos permiten entrar en la fiscalización también de los recursos en esas universidades. Perfecto, porque era una cosa más bien casi testimonial lo que hacían en las universidades privadas del CRUT. Claro, porque la Contraloría no entraba y la función y los recursos son los mismos. Ahora, a nivel de recursos, Contralor, ¿usted tiene la dotación suficiente de fiscalizadores para realizar estas tremendas tareas? Nosotros nos hemos puesto como objetivo para este periodo es por lo menos una vez cada 3 años haber realizado alguna acción de fiscalización en los servicios públicos. Hoy día no alcanzamos a hacer eso. ¿Ya? La dotación de la Contraloría es de aproximadamente 1.900 funcionarios y tenemos un presupuesto que en realidad en términos porcentuales ha ido disminuyendo, vamos a decir, en los últimos años. Eso depende, claro, de la ley de presupuesto. Depende de la ley Ahora, de presupuesto, si un gobierno, pese a que la Contraloría es autónoma, si un gobierno quiere limitar esta facultad fiscalizadora, lo más fácil es quitarle presupuesto. Claro, en el mundo desarrollado este tipo de organismos no depende del gobierno de turno en cuanto a la formulación de su presupuesto, sino que en realidad el presupuesto se lo asigna directamente el Congreso. Acá nosotros dependemos de lo que diga la ley de presupuesto. Históricamente no fue así. Históricamente la Contraloría tenía un presupuesto que era estable y estaba señalado en su propia ley orgánica. Ahora, ¿es necesario que la Contraloría sea también sujeta a desfiscalización? Todos los órganos que ejercen algún grado de poder tienen que ser fiscalizados de alguna manera. En este caso, lo que correspondería sería que, por ejemplo, sea fiscalizado a través del Congreso. Y de hecho nosotros todos los años, y en realidad cada vez que nos citan, tenemos que rendir cuenta ante el Congreso. Contralor, se está debatiendo un cambio de constitución. Hay cabildos ciudadanos. ¿Usted ha participado en alguno? No. Pero le preocupa que este cambio de la Constitución toque a la Contraloría, porque claramente le va a tocar a usted si es que esto sucede. O sea, el cambio constitucional no le va a tocar al gobierno, pero sí a la Contraloría. No me preocupa. Yo lo que sí estoy convencido de que la Contraloría debería estar presente como órgano constitucional como es hasta ahora.
Yo creo que los órganos que controlan a la administración activa deben estar reflejados también en la Constitución, de manera que por lo menos sus funciones primordiales estén ahí en la Constitución. ¿Pero le preocupa que haya cambios a través de una nueva Constitución al rol de la Contraloría, a la composición de la Contraloría, a las facultades y a los recursos, por ejemplo? Me preocupa si es que, por ejemplo, la Contraloría fuera limitada en las facultades que hoy día tiene. En ese sentido estamos muy atentos aquí a la Contraloría respecto de esa posibilidad. ¿Y ese estar atento en qué se traduce? Por ejemplo, en que la discusión que hay hoy día respecto de algunas funciones que cumple la Contraloría, por ejemplo, el trámite de toma de razón, que es un control previo de legalidad de los actos de la administración, se mantenga, porque yo creo que si hay algo que caracteriza el cumplimiento del ordenamiento jurídico en este país y que ha hecho que los niveles de corrupción sean acotados, es precisamente que la Contraloría pueda intervenir de manera anticipada. Usted decía que sería muy útil que los recursos de la Contraloría fueran autónomas. ¿Sí? ¿Podría proponerse eso como cambio constitucional? Si usted tuviera que hacerle algún cambio al tema de la Contraloría en una nueva Constitución, ¿qué le haría? Por ejemplo, una regla de estabilidad presupuestaria para la Contraloría sería deseable, de todas maneras. Yo creo que, por ejemplo, un plazo para la designación del Contralor también sería una regla deseable. Una limitación a los poderes que tiene el Contralor, por ejemplo, de remover a todos sus funcionarios, me parece que es algo decimonónico, es una cosa que en una Contraloría moderna debería garantizarse bien la carrera funcionaria, que es lo que estamos haciendo también ahora, pero debería quedar bien escrito en una ley nueva o incluso eventualmente la Constitución. ¿A usted le va a cambiar a usted le va a tocar esta eventual nueva Constitución y los cambios que pueda tener? Incluso, claro, que sea, no sé si, sujeto de transformación. Usted estaba hablando, claro, de que se están formando personas para la administración pública. Antes de hablar de aquello, ¿le parece adecuado la existencia de un servicio civil? Yo creo que el servicio civil ha cumplido un gran rol, sobre todo respecto al comienzo de reclutar altos directivos públicos. Sin embargo, creo que la administración no lo hacen solo obviamente los directivos de los servicios, sino que sobre todo el funcionario profesional que ingresa a la administración a prestar sus servicios. Que cambia cada vez que cambia un gobierno. Y eso creo que es un problema que tiene nuestra administración pública. Yo creo que una estabilidad en el empleo y en el empleo público permitiría una administración más eficiente también, ¿ya? Es decir, que los funcionarios no se vean afectados o en la duda de si van a poder mantener su trabajo cada vez que hay un cambio de gobierno, sobre todo que son tan rápidos, que son cada 4 años. Nosotros acá en la Contraloría hemos estado trabajando en el Centro de Estudios de la Administración del Estado, que lo que hace es básicamente enfocarse en esos profesionales que ingresan a la administración y que no tienen experiencia en el sector público. ¿Por qué? Porque en algún momento a ese funcionario que ingresa a la administración le va a tocar ejercer una tarea donde va a tomar decisiones y donde puede correr el riesgo de equivocarse o incluso de cometer una irregularidad. Y que ha comenzado esta semana. Exactamente, esta semana se va a producir la presentación en sociedad, vamos a decir, del Centro de Estudios de la Administración del Estado, del CEA. Y el foco está puesto ahí, en la formación y en tratar de mejorar el nivel de nuestros funcionarios públicos. ¿A quién va dirigido? ¿Al funcionario público que ya es funcionario público o al que quiere ingresar a la administración pública? Sobre todo al que ya es funcionario público, por ahora. Pero a mí me gustaría, como Contralor, ver que un requisito para poder entrar a la administración pública fuera, por ejemplo, haber pasado por nuestros centros de estudios de la administración del Estado y haber, por ejemplo, aprobado un curso de inducción a la administración. ¿Hay un desconocimiento de la administración pública dentro de los mismos funcionarios? Totalmente. O sea, muchos de los problemas que tiene la administración se deben a eso, a la falta de formación de nuestros funcionarios. Ahora, Contralor, ¿cuál es el sello que usted, como Jorge Bermúdez, le quiere imprimir a estos 8 años, a este periodo como Contralor? Es un plazo que se ve amplio, pero que, ahí hay que ir viendo cómo se va trabajando. Yo creo que se ve en varios, se podría perfilar en varios aspectos. Primero, no me pongo un plazo tan largo de 8 años, sino que me pongo un plazo de aquí al 2020, que creo que es más acotado y que es el periodo que va a tomar nuestro plan estratégico, que estamos formulando con todos los funcionarios. Pero yo creo que sobre todo una Contraloría que fuera moderna, donde no tuviéramos, por ejemplo, o bajáramos sustancialmente el uso del papel, daría una muestra de que estamos utilizando la tecnología para realizar nuestras funciones. Una Contraloría, por ejemplo, que tiene acceso a las bases de datos, porque lo que antes eran los archivadores en los servicios públicos, hoy día son las bases de datos. Si la Contraloría pudiera acceder a las bases de datos, que tiene las facultades de hacerlo, pero que los servicios públicos efectivamente le den esa
esa entrada nos permitiría ejercer mucho mejor nuestras funciones. Una Contraloría, por lo tanto, que utiliza mejor los sistemas informáticos, una Contraloría con funcionarios bien capacitados, con funcionarios motivados, con funcionarios que están contentos con lo que hacen, y una Contraloría que sirve también como espejo donde la administración debería mirarse respecto del buen uso de los recursos públicos. ¿Cuáles son los agujeros que usted ha detectado o los vicios que ha detectado en la administración pública? Bueno, algunos ya los he mencionado, por ejemplo, la falta de formación que tienen los propios funcionarios públicos. ¿Ya? Eso creo que es un gran problema. En el mundo municipal eso es un problema endémico de las municipalidades. Muchos de los problemas que se producen allí son precisamente por esa falta de formación. En segundo lugar, yo creo que existe una especie como de desaprensión por lo público, y creo que eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad, en que lo que es público al parecer no es de nadie y por lo tanto a nadie le importa mucho. Yo creo que hay que revalorizarlo, y yo creo que vivir en sociedad es precisamente preocuparse también del ámbito de lo público. Ahora, para que, claro, la gente pueda apreciar lo público, hay que conocer lo público. Usted también se ha propuesto llevar esta Contraloría a nivel ciudadano, incluso me estaba mostrando esto, que es una manera, claro, más didáctica para mostrar qué es lo que hace la Contraloría, bajo qué acciones, y es bastante didáctico y en un lenguaje que no es el lenguaje de la Contraloría, ni del decreto, ni Claro. ¿Y esto se hace acá en la Contraloría? Sí, mire, lo que pasa es lo siguiente. Una de las cosas que quisiera cambiar aquí en la Contraloría es lo que he denominado como el contralórico, que es un lenguaje que a veces solo entiende el funcionario de la Contraloría y que su destinatario, que sea un funcionario público o sea un ciudadano, no lo entiende. Por lo tanto, eso es una primera cuestión, y que estamos tratando de hacer nuestros dictámenes, nuestras resoluciones de manera un poco más clara, utilizando bien el castellano sobre todo y bien los signos de puntuación para que el ciudadano los pueda entender bien. Y otra cosa dice relación tal vez con la imagen. Nosotros tenemos ahí una imagen, podríamos decir institucional, un poco lúdica, que se llama el Contralorito, que en realidad es la creación de un funcionario de Antofagasta, de la propia Contraloría. Le pedimos permiso a él para poder usarlo y lo hemos usado para todo lo que implica la difusión de las actividades relevantes de la Contraloría. Está muy en función del centro de estudios, porque el centro de estudios de la Contraloría también tiene un lado, podríamos decir, un poco más ciudadano, en que quiere hacer visitas guiadas respecto de los colegios, por ejemplo, en que vamos a estar abiertos a cualquier ciudadano que quiera conocer un poco mejor a la Administración y a la Contraloría. Claro, y dar a conocer algunos de los decretos de la Contraloría que tienen incidencia en la vida de las personas más, digamos, tangible. Por ejemplo, este instructivo sobre las farmacias populares, ustedes dieron este dictamen de que era posible que en las comunas tuvieran farmacias populares con este acceso a medicamentos más baratos. Y ahí se explica de qué manera puede realizarse esa actividad por parte de los municipios en términos sencillos y bastante claros, creo yo. Ahora, otra de las resoluciones de los dictámenes más polémicos de este último tiempo ha sido lo que se refiere a los sueldos de gendarmería, sobre todo las pensiones de gendarmería. Sí. ¿En base a qué se toma esta decisión, esta determinación, y cómo es que un exfuncionario, digamos, un pensionado de gendarmería pasa a tener 5 millones de pesos de pensión, y el dictamen de Contraloría señala que no puede superar las 60 unidades de fomento, y eso baja muchísimo? Claro. Yo creo que a cualquiera que le toca revisar una resolución donde viene una pensión de 5 millones o 5 millones y medio de pesos, o incluso de 3 millones de pesos, le llamaría la atención. Y eso fue lo que ocurrió acá. Nos llamó la atención esa resolución, revisamos cómo se estaba aplicando la ley y nos dimos cuenta que se estaba aplicando mal la ley 19.200. Por eso entonces revisamos bien la situación y llegamos a la conclusión de que a Gendarmería se le aplica el tope imponible y por lo tanto no puede tener una pensión superior a las 60 UF como tope imponible. Ahora, en un contexto, en un país, y aquí voy a dar una opinión personal, en que las pensiones en promedio no superan los 210.000 pesos. Por lo tanto, no quiere decir que a ese funcionario que jubila lo estemos condenando a la pobreza, sino que todo lo contrario. Ahora, claro, esta es una resolución y un dictamen que es polémico dentro de un sector. Sin embargo, hay auditorías y hay investigaciones de la Contraloría que han tenido efectos políticos. Usted llevaba 2 meses como Contralor y inició una auditoría al administrador de ese entonces de la moneda, Cristian Riquelme. Bueno, llamó la atención que a 2 meses le anunciara al gobierno que iba a iniciar esta investigación. Primero, ¿por qué le pareció pertinente realizar esta auditoría a este funcionario? Y lo segundo que llamó la atención,
¿por qué era necesario comunicárselo al gobierno? Claro, lo primero que tengo que aclarar es que no fue una auditoría, sino que fue un sumario, que es Sumario. una herramienta mucho más directa y más intensa, podríamos decir, porque los poderes que tiene el fiscal en el sumario son mucho más fuertes. Por ejemplo, él puede suspender a un funcionario si es que no le da la colaboración durante la investigación. El sumario se está desarrollando, entiendo, porque el sumario es secreto. Una vez que se haga la propuesta de sanción, yo voy a recibir entonces esa vista fiscal por parte del fiscal. ¿Y por qué le pareció que era necesario iniciar Me un pareció sumario? necesario porque yo creo que las instituciones hay que cuidarlas, todas las instituciones públicas, incluyendo la presidencia. Por lo tanto, si habían anomalías, si habían eventuales irregularidades respecto de adquisiciones que se estaban haciendo por la administración de la presidencia, había que tomar la herramienta que fuera más intensa para poder determinar cuáles eran las responsabilidades que habían en ese caso. ¿Y por qué usted quiso comunicarlo a la presidencia? Yo se lo comuniqué sobre todo porque me parece que también, como se dice, lo cortés no quita lo valiente. ¿En qué sentido? Que hay una mínima deferencia que uno tiene que tener con las instituciones, es decir, en este caso con la presidencia. Y yo se lo comuniqué a la jefa de gabinete subrogante que estaba en ese momento, porque la presidenta estaba de vacaciones, si no le hubiese llamado allá directamente. No la logré encontrar. Y luego me comuniqué con el ministro del Interior, que era quien estaba a cargo del Ejecutivo, para poder decirle que íbamos a hacer esto. Pero la decisión ya estaba tomada, era simplemente decirle, mire, espero que hoy día a esa hora esté el administrador porque le vamos a notificar el inicio del sumario. Claro, no estaba y eso gatilló después su salida, pero eso es un resorte que a usted no le toca. ¿Cuál es su relación con el Ejecutivo? Yo creo que tenemos una relación cordial. ¿Se ha reunido con la presidenta? Sí, en 2 ocasiones. La primera ocasión fue cuando asumí el cargo, que es el saludo protocolar que todas las autoridades hacen cuando asumen un cargo. Y en la segunda ocasión fue cuando ella vino a la cuenta pública de este año, respecto de la gestión del año pasado. ¿Pero conversaciones más personales no han tenido? No hemos tenido. Ni tampoco con ningún ministro, ni con ninguna autoridad. No tengo amistad con las autoridades que fiscalizo. Y con las autoridades. Pero lo que decían es que usted durante el tiempo que trabajaba en el tema medioambiental conocía a Analía Uriarte, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Y de hecho, ¿son cercanos o es un mito? No somos cercanos. Lo que pasa es que cuando ella ejerció el cargo de ministra del Medio Ambiente, se tramitó la ley 20.417, que es la modificación a la ley ambiental, y en mi calidad de conocedor del tema estuve en varias reuniones con ella. ¿Pero no son amigos? No. Ahora, en este cargo, ¿se ganan, se pierden amigos? ¿Qué pasa con Yo creo que en la medida que va pasando el tiempo uno se va ganando más enemigos. No sé si pierde amigos, pero va ganándose más enemigos. Porque claro, a nadie le gusta que lo fiscalicen. Muy bien, Contralor. Bueno, tenemos que hacer una pausa, la última aquí en CNN Íntimo, y me gustaría seguir yo y que la gente también a través del programa siguiera conociendo la Contraloría, así que vamos a trasladarnos del lugar y dejar esta oficina tan moderna y con tantos resguardos además, porque hay que decirlo, tiene muchísimas medidas de seguridad. Sí. Así que gracias, Contralor, y seguimos, hacemos un breve alto y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo. Esto es CNN Íntimo y estamos iniciando ya este tercer segmento junto al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y finalmente llegamos a su escritorio donde el Contralor trabaja, así que este es el lugar, entre comillas, más íntimo de el Contralor aquí en Santiago, porque como les contábamos, vive en Valparaíso. Y Contralor, lo que vimos y lo que visitamos antes era la sala de procesos, sí. Pero antes, la sala donde... la sala patrimonial. La sala patrimonial. Sí. Bueno, que ahí se reciben visitas, pero no se trabajan ahí. La verdad que esa sala la hemos mantenido así, era la sala donde históricamente trabajaban los contralores, yo no trabajo ahí,
Y tampoco recibo ninguna visita ahí porque en realidad no es tan cómoda para poder trabajar realmente, para tomar notas o para poder tener un computador o un laptop. Entonces, por eso la hemos mantenido la oficina como una oficina patrimonial. Se abre para el Día del Patrimonio, la gente entra, le gusta mucho porque hay cosas históricas, se toma fotos, pero no, ya no la usamos tanto. Ya, pero el trabajo de aquí entonces. El trabajo mío es acá. Esta es la oficina es donde yo trabajo, es donde discuto con mis colegas, con mis asesores, con la gente que trabaja todos los días conmigo. Y de lo propio, de lo más íntimo, porque nosotros siempre habitualmente vamos a las casas donde Sí. las cosas también hablan por sus dueños, pero aquí hay dos cuadros que nos llamaron mucho la atención y son usted tiene dos hijos, son Sí. de su hija, Sí, son cuadros que hizo mi hija hace algunos años ya. cuando era chica. Cuando era chica, exactamente. Y me gustaron, son los típicos trabajos que hacen los niños y yo los quise conservar y por eso están puestos ahí en un marco. Y que es básicamente la única decoración que hay, más allá de esa frase que es bastante sabia. Sí. Porteño de corazón, ¿qué distingue? Más que un porteño, el signo, porque también es un signo político, que un contralor sea de regiones. ¿Cómo recibió usted eso y qué significa venir del puerto? Mire, yo creo que tiene harta significancia, primero, en confiar en que hay profesionales también fuera de Santiago que pueden estar a la altura de este tipo de desafíos. Pero también tiene la importancia de haber vivido y padecido vivir en una región. Porque evidentemente todos los problemas que tiene el centralismo se traducen en problemas que sufren las regiones. Yo creo que esa mirada desde una región ayuda también incluso al trabajo que tiene que hacer la propia Contraloría. Por ejemplo, la Contraloría General de la República no tiene una Contraloría Regional de Santiago. Y Santiago también es una región, aquí también hay municipalidades, también hay gobierno regional. Por lo tanto, una primera decisión que tomamos cuando asumimos como equipo acá en la Contraloría fue, bueno, estudiemos la posibilidad de crear la Contraloría Regional de Santiago, o más de una si es que es necesario, para poder dar un servicio a esos municipios, para poder trabajar con el gobierno regional y para poder hacer más eficiente el trabajo de la Contraloría y no tan centralizado también acá. Porque ustedes trabajan mucho con municipios también. Muchísimo. Muchísimo. Sí. Hemos visto que en el último tiempo, y a propósito de esto que me dice el municipio, que hay plazas que son de CEMAS Chile, y ese es un tema que ha venido saliendo a la luz hace un tiempo, de todos los bienes de CEMAS Chile que nunca se devolvieron o al Estado o a, digamos, los dueños originales, pese a que ya cambiaron de función. ¿La Contraloría puede intervenir en eso? Este es un tema muy complicado, sobre todo por la distancia en el tiempo, desde el momento que se transfirieron esos bienes fiscales, que incluso en algunos casos eran públicos, a CEMAS Chile. Sin embargo, nosotros hemos estado estudiando este problema, creemos que hay una vía a través del Ministerio de Bienes Nacionales porque esos bienes están condicionados a un fin, que entendemos que cuando deja de cumplirse, debería devolverse entonces al fisco. ¿Podrían recuperarlo entonces? Yo creo que hay que estudiarlo bien, pero tengo la percepción de que sí. Pero hasta el minuto, claro, hasta que no hay digamos, un mandato de la justicia, pueden todavía ser vendidos. Claro, ahí ese puede ser un problema porque evidentemente en la medida que se vayan desprendiendo de esos bienes va a ser más difícil poder recuperarlos para el fisco. Bueno, pero nos salimos absolutamente de Valparaíso. Sí, nos fuimos para otro lado. Nos fuimos de Valparaíso. Ya, Sí. usted viene de Valparaíso y quiso seguir viviendo en Valparaíso. Sí. ¿Cómo ha resultado esa experiencia de viajar entre Santiago y Valparaíso, de trabajar acá, tener a la familia allá, casado con alemana? Les quiero contar. Hay mucha gente que lo hace todos los días, desgraciadamente debo decir, porque quiere decir que en esas ciudades no hay tantas perspectivas laborales, por lo tanto soy uno más que tiene que hacerlo. Me he arreglado creo que de la mejor manera posible y es viajando algunos días y otros días quedándome aquí en Santiago. Sin embargo, creo que en un día como hoy, que hay preemergencia ambiental, agradezco no tener que estar todos los días durmiendo por lo menos en Santiago. Exactamente, y de corazón de porteño, porque los porteños también tienen un sello. ¿Qué podría definirse usted? Yo creo que es la diversidad, porque si uno vive en Valparaíso, convive con gente de distinta índole, de distintos sellos. O sea, uno mira Valparaíso y se va a dar cuenta de que en los cerros hay gente, hay profesionales, hay trabajadores normales y corrientes, hay universitarios. Yo hasta hace poco vivía frente a una casa ocupa, o sea, creo que esa diversidad es lo que es un sello que le da a personas que vienen de una ciudad como Valparaíso. ¿Le gusta el deporte?
Sí, me gusta mucho. ¿Futbolero? Me gusta mirar el fútbol, pero no lo practico activamente. Pero tiene un equipo. Sí, claro. Siendo de Valparaíso no puede ser otro que Wanderers. Santiago Wanderers, por ¿Sí? supuesto. El decano del fútbol chileno. Bueno, ahí vamos. A ver, ¿sigue llevando un poco la vida de antes? ¿Sigue, no sé, yendo a comprar en los lugares donde iba antes? ¿O eso se Al negocio de mi barrio sí voy a comprar todavía. Y me saludan como siempre. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? El otro día te vi en el diario, a veces me hacen algún comentario, pero nada más. No ha cambiado mucho en eso mi relación con mi entorno más directo. Algunas cosas las he dejado de hacer. Eso sí, por ejemplo, ya trato de no manejar mucho. Porque, no sé, por razones de no tener que exponerme a algún problema de tránsito, sobre todo, me han recomendado que no lo haga. Uh-huh. Ahora, bueno, usted nos contaba que tiene una señora alemana, usted aprendió alemán, porque para estudiar el derecho en su lengua original decidió estudiar alemán, sí. Así de Mateo. Sí, bueno, soy disciplinado, no diría que soy Mateo. Cuando me pongo un objetivo trato de ir avanzando hasta cumplirlo. Y se trajo una señora de Alemania. Bueno, sí. Sí. Pero eso fue una coincidencia. Ya. O sea, fue una coincidencia, no fue una cosa que haya estado dentro de un plan. Ya, y ellos no se vienen a Santiago, se quedan en Valparaíso. Lo que pasa es que mis hijos tienen todas sus actividades en Valparaíso y tienen su colegio allá, hacen deporte allá y no tienen muchas ganas de cambiarse. Y yo tampoco tengo muchas ganas de cambiarlos tampoco. Uh-huh. Tengo que decirlo sinceramente. Contralor, usted, bueno, aparte de Derecho Administrativo, uno de sus libros y que ha tenido muchísimo éxito, este que está acá, que se llama Fundamentos del Derecho Ambiental. Sí. Y como asesor también del Ministerio actual, se cuestionó en un principio, se dijo que usted se iba a abstener en materias ambientales cuando así lo requirieran los dictámenes. ¿Cómo va a operar eso? Y porque también hay muchísimas resoluciones en este tema, sobre todo ahora. Claro. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que pasa es que yo durante el último año presté una asesoría a la Superintendencia del Medio Ambiente, que es distinto del Ministerio. Por lo tanto, en los temas donde tiene que ver la superintendencia, obviamente me tengo que abstener. Pero lo que diga relación con temas ambientales que vengan desde el Ministerio, no hay ningún impedimento y así lo he ejercido. Uh-huh. Dentro de todo el aparato estatal, ¿usted dónde ve que hayan espacios para cometer no sé si ilícitos, pero donde todavía hay algunas falencias donde se puede permear esta corrupción, porque hay muchos dineros que entran y que no son siempre tan fáciles de pesquisar? Mire, yo creo que básicamente hay un concepto que es el de la debilidad institucional. En cualquier servicio, municipio, gobierno regional, ministerio, donde hay debilidad institucional, hay un riesgo alto de corrupción. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, cuando hay pocos funcionarios públicos que realizan una determinada gestión, cuando hay funcionarios públicos que a lo mejor no están bien capacitados para realizar esa gestión, ahí hay un riesgo alto. Es alto, por ejemplo, en el caso de algunos municipios que son muy precarios, pero no porque haya mala fe, sino que muchas veces porque simplemente no dan abasto o no pueden realizar bien sus cometidos. Uh-huh. Ahora, Contralor, llama la atención que haya gastos que evidentemente no cumplieron la función y donde la Contraloría, no sé si ha intervenido o no, pero aparentemente no ha pasado nada. Por ejemplo, el puente Caucao. Uh-huh. ¿Qué pasa en el Ministerio de Obras Públicas para que se pueda generar un tema como el puente Caucao y que no haya caído nada encima de esa situación donde evidentemente hay un mal gasto de recursos públicos? Miren, eso déjeme respondérselo como en dos partes. En primer lugar, creo que hay una cuestión acá que dice relación con ¿cuál es el rol de la Contraloría? La Contraloría hasta ahora se ha enfocado sobre todo en un análisis, podríamos decir, estricto de la legalidad. ¿Qué quiere decir eso? En que se revisa, por ejemplo, si la licitación estuvo bien hecha, si se adjudicó bien el contrato, si luego se finiquitó el contrato. Pero hasta ahí lo único que hemos revisado han sido papeles. Y eso en realidad hoy día la ciudadanía no quiere que uno haga una cosa tan formal. Nosotros tenemos que ver que eso que se contrató efectivamente se hizo, si se cumplió la función y si se hizo de manera económica. Es lo que nosotros llamamos las 3E aquí en la Contraloría. Es decir, que sea eficaz, que sea eficiente y que sea económico. Evidentemente, esas 3E no se cumplieron en el puente Caucao. Yo creo que allí los problemas nacen desde el inicio.
ahí me estoy metiendo en un tema que ya no compete directamente a la Contraloría, pero es ¿por qué se decide hacer el primer puente levadizo de Latinoamérica si no teníamos experiencia en eso? Hay otras soluciones tecnológicas para hacerlo más sencillo. Entonces, evidentemente ahí están los resultados. Ahí fallaron muchas cosas. Falló el ministerio, fallaron los inspectores, falló la empresa asesora y falló obviamente la constructora en primer lugar. ¿Y ahí usted puede ordenar alguna Nosotros auditoría? hemos realizado por lo menos 4 investigaciones respecto del puente. Todas ellas tienen resultados. Hay sumarios que están corriendo en estos momentos respecto de esa actuación, podríamos decir, de los funcionarios públicos. Ahora estamos en un año que ya, este es un año electoral, son las municipales el 23 de octubre, el próximo año van a ser las elecciones parlamentarias, presidencial. ¿Cuál es el límite del Estado o del gobierno para que gaste recursos públicos en campañas que, entre comillas, a veces se llaman de bien común y que están en el límite? Porque eso probablemente va a ser un riesgo a partir de ahora, a lo mejor no tanto en las municipales, pero sí en las parlamentarias y presidenciales, donde hay mucho gasto, o sea, recurso público que a través de videos puedan, o dípticos, o lo que fuera de método de propaganda, caer en ese límite que es bien delgado. Es una línea muy difusa, como acabas de decir. O sea, es muy difícil poder saber qué significa dar a conocer una política pública o una determinada actividad y qué en realidad es derechamente o más o menos campaña electoral. Eso hay que ir viéndolo caso a caso. Nosotros, como Contraloría, lo que hicimos fue actualizar los instructivos en materia de prescindencia electoral. La semana pasada instruimos a un alcalde que nos informara, por ejemplo, cuáles fueron los gastos que hizo a propósito de una supuesta celebración del Día del Padre, donde habían unas strippers que estaban contratadas. Yo no tengo nada en contra de eso, pero donde hay plata pública, uno tiene que preocuparse de que la plata se gaste en lo que corresponde y no en ese tipo de actividades. Entonces, yo creo que desgraciadamente hay que ir muy caso a caso, pero lo que hoy día la sociedad demanda es que la plata pública se gaste bien. Y ese es un riesgo en este año electoral, donde no solamente ahí para esa celebración del Día del Padre, donde fueron strippers, puede mal utilizarse el dinero público, sino que es un riesgo en las 365 comunas que van a ir a elecciones el 23 de octubre y que pueden tener la tentación el alcalde, el incumbente, de utilizar dinero. Sí, pero yo creo que la mejor publicidad y la mejor campaña para un alcalde es hacer bien su trabajo. Es pagarle las cotizaciones a sus profesores, tener una buena educación municipal, es tener una comuna limpia, es tener una comuna bien organizada. Pero la tentación siempre está y bueno, y aquí está la Contraloría. Ese pareciera ser que es el camino corto. Bueno, Contralor, se nos acabó el tiempo, siempre nos quedan muchísimas preguntas, pero le queremos agradecer como equipo de CNN, como equipo de CNN Íntimo, de habernos querido dar a nosotros esta entrevista en televisión, la primera que da en extenso. Agradecerle también todo este tiempo que se dio para mostrarnos la Contraloría, para mostrarle a la gente cuál es el trabajo que se realiza acá y el sello que le quiere imprimir a sus próximos 7 años y medio ya que le tiene por delante. Así que muchísimas gracias. Gracias por haber estado acá. Y a ustedes muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, los vamos a estar esperando en 7 días más con otro invitado. Sigan en la sintonía de CNN. Que estén bien.